Actividad final, doctorado en educación, materia, reconocimiento de la teoría pedagógica. Hola, buenas tardes, mi nombre es Liley. El día de hoy hablaremos de José Vasconcelos, uno de los personajes que más ha dejado huella en la educación de nuestro país. Dentro de su legado, más del 30% de bibliotecas y un sinnúmero de espacios culturales. Personaje revolucionario de ideología humanista, político y amante de la literatura. Demos una breve revisión a la trayectoria de José Vasconcelos. José Vasconcelos y su importancia en la educación mexicana. José Vasconcelos, mexicano de nacimiento en 1882, muere en la Ciudad de México en 1959. Dentro de las principales contribuciones que realiza es como abogado, político, pensador y escritor. Cuando ejerció dentro de la Secretaría de Instrucción Pública en México, realizó una de las más grandes reformas educativas en Latinoamérica. Vasconcelos impulsa la educación popular y sin duda tiene la posibilidad de transformar la educación en nuestro país, siempre centrado en pensamientos idealistas sobre la educación mexicana. Dentro de sus principales contribuciones como abogado se formó en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia y fue graduado en el año de 1905. Como político, atacó principalmente al porfiriato y se postuló como presidente de la República. Dentro de sus principales ideales fue el humanismo y todas las ideas novedosas que tenía acerca de la comunicación. Uno de sus principales escritos, La raza cósmica. Vasconcelos, gracias a sus ideas, fue llamado como el maestro de la juventud de América. Siempre centrado en pensamientos idealistas sobre la educación, buscaba transformar las masas marginadas en grupos de individuos productivos y creadores. Buscaba modelar a los hombres en función social y parte importante de su ideal no solamente era cultivar a los pueblos, sino moldear a los hombres con una función social. Una de sus principales aportaciones es generar una reforma educativa después de la Revolución Mexicana. Esta se destacaba principalmente por el interés humanista que él podía tener hacia ideas centradas en la persona. Fue nombrado como rector de la Universidad Nacional de México y una de las principales aportaciones que realizó como rector fue centrarlo todo dentro del nacionalismo cultural. Vasconcelos y la educación. Dentro de sus principales ideas en el país era generar una alfabetización. Buscaba que todas y cada una de las personas del país tuvieran la posibilidad de leer y escribir. Y esto lo centró generando a cada una de las personas. Él tenía el ideal de que cada una de las personas que estuvieran enfrente de otro tuvieran la posibilidad de enseñarles, de tal manera que todos y cada uno de nosotros fuéramos maestros. Él crea la Secretaría de Instrucción Pública, genera programas de educación a nivel nacional y dentro de los programas más importantes que genera es el de la educación indígena, educación técnica, creación de bibliotecas, publicación de los libros más populares y popularización de la cultura. Dentro de sus principales ideales, Vasconcelos tenía que el individuo no nada más debía de estar alfabetizado, sino debía de tener un ideario cultural y que además de este ideario cultural debería de estar con información cultural clara y centrada. De 1921 a 1923, la educación de México queda en manos de Vasconcelos. Se genera un sentido nacionalista y culturizante, de tal forma que va transformando cada una de las idearios de los maestros para que tengan la posibilidad de centrarlo hacia diferentes culturas y entonces que el individuo tenga la posibilidad de generar un maestro dentro de cada uno de los espacios culturales que rodean nuestro país. Se centra en las escuelas rurales, en la difusión de la lectura, en la difusión del arte, en un intercambio que hace con el extranjero, principalmente con Brasil, Argentina y Colombia, y además de esto, busca que los individuos tengan la posibilidad de generar investigación científica para potencializar las habilidades de las personas y del país en general.
Vasconcelos tenía la idea de que cada una de las escuelas de artes y oficios se convirtieran en institutos técnicos, y es así como lo llevó a cabo. Él tenía una idea clara acerca de que el individuo, mientras más preparado estuviera, mejor posibilidades tendría de salir adelante junto con su país. Y entonces los institutos técnicos iban a tener la posibilidad de generar mayores potencialidades para los individuos que estuvieran cercanos a él. Divide su ideario de educación en instituciones encargadas de la escuela campesina. Estos son 3. La principal es la escuela rural, que se iba a encargar de llevar las campañas de alfabetización, lo que correspondía a las ciudades y a lo que correspondía dentro de las ciudades a las escuelas primarias. Todas las personas que estuvieran encargadas de la escuela rural eran aquellas que iban a llevar estos procesos de alfabetización a los espacios indígenas para que todas y cada una de las personas tuvieran la posibilidad de leer y escribir. El segundo era la escuela de la comunidad, que se encargaba de organizar a la comunidad sobre actividades económicas predominantes con el fin de llevar desarrollo social, económico y cultural. Lo que buscaba Vasconcelos es que todas y cada una de las personas dentro de su espacio buscaran cuáles eran las potencialidades de su estado y a partir de ello que supieran cómo manejarlas para que posteriormente pudieran hacer de esto una fuente de trabajo. Y el último eran las misiones culturales, que buscaban el mejoramiento profesional del maestro rural y el progreso material de la comunidad. Dentro de los principales ideales de Vasconcelos era convertir al pueblo mexicano en un pueblo culto. Esto a partir de las campañas que nosotros ya revisamos anteriormente. Las campañas de alfabetización, lectura, incluyendo las más bibliotecas posibles dentro del país y bueno, haciendo énfasis a que todas las personas tuvieran acceso a ellas a partir de una alfabetización total. El segundo punto, el segundo ideal, era el mejoramiento económico de los habitantes del país, identificando que un pueblo culto sería uno que tendría más posibilidades de gestionarse por sí mismo a partir de los saberes que presentara. Vasconcelos fue un personaje principal para la educación mexicana. Controversial, le dio vida a un sinnúmero de proyectos educativos. Alguien importante de conocer en la historia de la educación de México del siglo XX. Gracias.